Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Círculo Mágico de Madrid. Hoy nos acompaña, que desde hacía tiempo no venía por aquí, nuestro presidente, Jesús de la Torre. Hola, Jesús. Hola a todos. Es un placer estar aquí. Muchas gracias, don Guillermo, por haberme traído. Que has vuelto después de Agustín. Mucha gente que nos ha escuchado es porque deben de escuchar a Agustín Jiménez. Vamos a ver cuántos minutos hay mientras se va cayendo la gente. Bueno, me he preparado unos chistes. Vale. Bueno, y de lo que vamos a hablar hoy es de consejos para estructurar un show, en principio, en amplio, iremos viendo. Pero esto sale de un artículo de Nick Frost, que es uno de los componentes del podcast The Magic Guys, que es el que ganó el FISEMA Podcast el año pasado. Y son dos australianos y un americano. Hicieron uno sobre cómo escribir shows y así, y él de hecho luego pasó unas notas a las que podéis acceder en su Discord. Si alguien quiere hacer muchos deberes. Está bien. Yo tengo apuntado, por ejemplo, descargarme notas de otros podcasts. No lo he hecho todavía, pero podéis apuntar esto ahí. Entonces, vamos a empezar con lo que dice él y luego decimos opiniones a este respecto. Venga. Lo llevamos con nuestras cosas. Vale. No, antes, que se me olvida. Vamos a decir por qué hablamos como qué referencias tenemos nosotros para hablar de esto. Porque es verdad que todo el mundo que venga a las 6 conoce, yo creo, a toda la gente que ha hablado en este podcast, salvo a Agustín Jiménez, que le conocerá por fuera, pero que los que hemos hablado aquí por ahora solemos ser los que venimos a casi todas las reuniones, entonces ya nos conocemos y vamos sabiendo. Pero claro, este podcast es tan abierto, lo escucha mucha más gente, multitudes, y se plantearán, ¿por qué esta gente, quién son ellos para hablar de shows? ¿Han hecho shows acaso? Entonces, sí, hemos hecho algún show. De hecho, o sea, yo hago sobre todo ahora colegios y particulares, sobre todo ahora que esto se está grabando en mayo, entonces la semana pasada hubo 10 funciones, la próxima hay otras 10 funciones, y son todo muy batallero, bastante batallero. He hecho también cosas más corales, grupales, desde las obras de teatro que dirijo a los shows en Japón, que sí que era una cosa más estructurada y así. Pero por ahora casi todo es batalla pura de voy a una casa o a una clase o a donde buenamente te quieran ver y ahí sacas eso. ¿Y los tuyos en principio son menos batalleros? O sea, son menos batalleros, desde luego, pero bueno, también... Ya, no sé si de batalla sería el nombre, pero son cómodos al final, no son grandes ilusiones, no son estas cosas. Y son muchísimos, o sea, porque tú te estás haciendo ahora 10 shows a la semana o algo así. Sí, al final depende de la semana, pero muchos shows a la semana. Hay gente que está muy contento porque hace un show todas las semanas en una sala y luego, si haces eso durante muchos años y al final acabas administrando la sala, pasas a hacer 10 shows y dejas de estar muy contento. Sí, o sea, a ver, bueno, me gusta mucho, estoy muy contento, pero es verdad que cuando vas... O sea, hay veces que el 9º show del día, pues ya lo haces doliéndote la cabeza, tal, entonces, bueno, de verdad que joder, que 9 al día son... Pero bueno, pues hay mucha experiencia, lo cual no significa que los consejos que vayamos a dar sean los correctos o así, pero bueno, salen de este punto, salen de gente que por lo menos actúa mucho. Vale. Vamos ya con las ideas de Nick Frost, que dice así. Bueno, él habla de escribir shows y contrapone los shows a los actos. Él dice que los actos son un conjunto de juegos, a lo mejor una rutina, pero que no tiene que tener mucho más allá. Ajá. Y para él un show es algo que guía a tus espectadores en un viaje. O sea, un show tiene... esa idea de ir más allá, de ser un conjunto de juegos y así. Bueno, entonces, en realidad, la inmensa mayoría de espectáculos de magos serían actos. Correcto, sí, él dice que la mayoría, porque los magos nunca escriben un show y tal, y habla de esto en contraposición a lo que más vamos a hablar aquí, que yo creo que es un show como júntate suficientes juegos para tener pues el show de que quieras, 20, 30, 40, 60 o más, si estás muy loco, y ponles una estructura para que eso sea aguantable.
Entonces él propone, O sea, por eso también propone Pero si él no hubiese escribirlo. una unidad entre ellos, si fuese, pues ahora es el dado viajero y ahora después es el tirabocas, Ujú. eso él lo estaría considerando un acto o un show. Si fuese solo dos números seguidos, si fuese el dado viajero y el tirabocas, ¿eso qué es? Entiendo con acto. Bueno, una mierda, pero, pero entiendo con acto malo. Vale. Pero claro, no es la terminología que usamos nosotros habitualmente, nosotros en España, y así yo creo. Nadie te dice, uy, he hecho un acto de Claro, 60 minutos claro. con 25 juegos. Nadie llama eso acto. Él lo hace como para separar. Igual que él habla de escribir los shows, y yo ya cuando te propuse hacer este podcast dijiste, bueno, es que tú no escribes los shows. Sí, eso dice. Eso dijiste. A lo mejor o sea, sí los he escrito alguna vez. No sé, vamos a continuar, porque ya no recuerdo qué es lo que te dije. O sea, no, bueno, está bien. O sea, yo, por ejemplo, yo no escribo los shows. Yo escribo obras de teatro, o sea, sí que escribo otras cosas. Pero la mayoría de shows no los escribo y no los estructuro como obras de teatro narrativas. O sea, claro, a mí lo que pasa es que justo en las últimas semanas, por algunos motivos, he tenido que escribir algún show. Bueno, En plan claro, de los que por ya derechos hacía, y por efectivamente, cosas claro. así. Pero sí. Pero bueno, sí, a la hora de escribirlo como una... Mi forma de crearlo no es en absoluto como Sí, no es una obra de empezar teatro, escribiendo. efectivamente, no es como un guión en general. Él entonces dice que tienes que poder decir en una frase de qué va el show. Que tu show se resuma en una frase concreta. Habla también de empezar por el final. Entonces, tú dices de qué va el show, eso en principio pues, será lo que refuerces con el final, ¿no? Como que el final les deje muy claro esa idea y luego de ahí ya vas construyendo. Y dice que para ir eligiendo los juegos y el repertorio, pues que los que no contribuyan a ese final, los quita. Como Ajá. que todos los juegos van Sí, bueno, orientados tiene sentido, a claro, ese tiene final. sentido. Y vamos a ver qué más comenta. Sí, las ideas me parece que están bien. Luego, lo que pasa es que hay una cosa final que tengo aquí. Bueno, que es ya porque esto es el resumen rápido, porque son 29 páginas y tenía muchos apuntes aparte de lo nuestro y dije, bueno, hasta aquí. Entonces, para mí me parece que está bien, estas ideas también. Me parece que en magia es muy difícil conseguir estos ambientes, muy difícil. O sea, en los sábados en el café, que es una cosa que organiza la Mars desde hace pues 2 años y pico o algo así, y que han ido magos muy guays, ha ido Héctor Mancha, ha ido Alviñana, ha ido Giancarlo. Pues, por ejemplo, yo fui a ver a Giancarlo que era primero y hacía Giancarlo muy teatral, es bastante narrativo incluso, diría, y hacía la sal, así muy poética del tiempo, tal. Y había unos niños abajo cogiendo la sal que había en el suelo y jugando, claro, entonces... Y es ahí que en principio te lo cuidan mucho, o sea, que yo cuando actué allí, pues claro, en comparación con otras cosas, sí que te permite, o sea, yo ahí sí que tenía, no una narrativa, pero sí una estructura clara de, vale, vamos a enfocar la magia desde distintos puntos y un camino, y sí que me permite eso, porque es un espacio cerrado donde la gente va respetando la magia, donde la gente espera ver algo tuyo como artista en cierto grado, más allá de un mero entretenimiento. Sí que te da esas libertades que otras cosas no te dan. Pero aún así, el otro día hablando con otro mago, no, claro, pero bueno, es que hay muchos niños, es que hay gente mayor. Sí, claro, para mí, en comparación con el tipo de cosas que hago, permite mucho, pero es verdad que sigue siendo una cosa muy, muy abierta a todos los públicos. Entonces, al final, es complicado. Y esto lo resume también en lo que dicen los americanos, que me hace gracia, es todo el mundo tiene un plan hasta que te dan un puñetazo en la boca. Que es lo que yo siento en varios shows, porque esto me parece muy bueno para hacer shows, o sea, me parece interesante. Me parece que también va un poco en la idea de la conferencia del Medo y el libro de actos, no trucos. Pero me parece muy interesante una vez que te has fogueado bastante, o sea, una vez que tienes ya muchas tablas, una vez que tienes... Siento que el problema, y en magia pasa, bueno, pasa mucho en general, pero es que gente que no tiene tablas empieza con estas ideas y va muy duro porque ves que tiene un guión y a la que un niño dice algo, un señor se levanta por no sé qué, de repente se les va y se derrumba todo. O sea, siento que
antes está bien tener un show, aunque no tenga todos estos conceptos, pero que seas capaz de hacer un show de 60 minutos, de tener a la gente entretenida, de que les guste, de qué tal. Y una vez que sepas entretener, ya utilices ese extra que te permite el público para ir a otros lados. O sea, esto lo pensaba también en 2017, escribí mi primera obra y había otra obra que era La habitación cerrada de Sartre. No sé si es exactamente La habitación cerrada, que es súper simbólica y así. Y tenía muchos símbolos y tenía muchas cosas en la obra, pero la estructura base, la dramaturgia, lo que hace que no te aburras y que la quieras seguir viendo, para mí no estaba tanto como el simbolismo en los cuadros de la pared. Prefiero una obra que me entretenga, que pueda ver, que diga, bueno, está correcta. No me ha cambiado la vida, pero está correcta. A una que diga, wow, pues muy simbólica, pero duro. ¿Tú qué piensas? A ver, en cuanto al respecto a esto último que dices del simbolismo y tal, Bueno, en o general, ¿cuál es la pregunta? de los últimos ¿Qué pienso 25 minutos que de los llevo últimos hablando. 25 de este podcast que está ya para acabar? A ver, yo creo Pero sé breve, que tampoco es se alarga. difícil, o sea, me parece muy bien lo que propone. En cuanto a lo que dices tú de que necesites tablas y tal, hombre, yo creo que desde luego, en general, para hacer magia, como estás interactuando con el público, necesitas tablas sí o sí, porque es que si no, no vas a ser capaz de conseguir un impacto mágico, ¿no? Y yo lo que, por lo menos en mi experiencia, lo que es muy difícil lograr es mantener ese acto artístico, ese show, como lo llama, como se refiere aquí Nick Trosme, hemos dicho que era, sin perder potencia mágica. Es decir, yo creo que, o por lo menos en la inmensa mayoría de los casos, tienes que elegir una emoción a transmitir, ¿no? Y si esa emoción no es asombro, vas a ir perdiendo un poquito de potencia mágica. Entonces, en un show, tal como lo definimos ahora, creo que es muy difícil mantener toda la temática y mantener una unidad y una coherencia muy fuertes, más allá de, pues bueno, los elementos son estos, más allá de, venga, la temática es esta, pero creo que es difícil mantener una unidad y una coherencia sin sacrificar esa potencia mágica, lo cual no me parece mal, simplemente creo que está ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el de Derek del Gaudio? Hizo No un sé el nombre del show de una show, persona. pero sí, tengo un show unipersonal que estaba en Disney hace poco. Se podría ver en Disney Plus. Bueno, supongo que casi todo el mundo sabrá de lo que hablamos. Yo recuerdo que lo vi con una amiga en su momento. Y recuerdo que ella misma, que yo lo vi, pues oye, porque a mí me gusta el tipo, tal, no sé qué. Y ella misma al acabarlo me dijo, bueno, pero no es un show de magia, ¿no? Y es verdad que, o sea, sin duda ocurre magia, hay algunas cosas que yo creo que podrían ser bastante potentes, pero es verdad que al ir todo dentro de una narrativa muy fuerte, los impactos mágicos quedaban un poco diluidos, ¿no? Y quedaban más al servicio, me parece bien, más al servicio de la emoción que en ese momento quería transmitir, ¿no? Por lo tanto, que me parece que está maravilloso, pero por lo tanto, me parece que a la hora de preparar un show en ese sentido, tienes que estar dispuesto, creo yo, desde mi ignorancia, tienes que estar dispuesto a sacrificar potencia mágica y luego, por otro lado, tienes que saber bien lo que estás haciendo, porque si no eres capaz ya de primeras crear una muy buena hostia mágica, si no eres capaz de crear un efecto muy potente, si antes de hacer eso ya te pones a querer meterle otros sentimientos, a querer meterle una narrativa más profunda, a querer meterle otras cosas, pues claro, el efecto va a mermar. Entonces, creo que para que merme lo menos posible, tienes que ser capaz de hacerlo lo más fuerte posible en las condiciones ideales, ¿no? Claro, aquí, bueno, primero estaba yo planteándome cuando pensaba esto, ¿por qué me parece que en magia es más difícil hacer un show en estas condiciones que en otras cosas, que una obra de teatro y así? Y es efectivamente por la interacción del público, claro. La interacción del público te jode el guión todo el rato. Si eres muy bueno, o bueno, si se te da bien, tal, les pueden meter en guión. Y yo, de hecho, tenía aquí apuntado, que veremos si nos da tiempo en hablar de ello, de falsas improvisaciones con el público y cómo jugar con todo eso. Pero es verdad que de primeras, claro, el público va a su tema. Entonces, eso te dificulta mucho más esto que en algo que tenga una cuarta pared, que lo hagas y ya está.
Por otro lado, se me ha olvidado comentar al principio, pero creo que es interesante para la gente saber que nosotros tenemos opiniones muy Sí, contrarias es o cierto. diferentes a lo largo en todo este concepto. De hecho, el otro día nos vimos mutuamente los shows, el uno al otro. Ujú. Qué silencio, qué cosa dramática, mira ahí. Nos vimos mutuamente los shows. Y tu show, que yo ya había visto también hace no mucho así, tiene muchas cosas en las que yo en teoría estoy en contra. Pero te funciona muy bien. Entonces eso funciona muy bien. Tiene muchas cosas que funcionan muy bien. Yo me pasé un buen rato analizando por qué eso puede funcionar muy bien cuando en principio estoy muy en contra de casi todo lo que pasa ahí. Pero bueno, igualmente, y en mi show aprovecho algunas, alargo cosas para comedia o mantengo tensiones o así y tal, que te pregunté y me decías, hombre, para mí no, pero a ti te quedan bien. O sea, bueno, claro, pero eso es lo que te decía, que no es tanto que esté en desacuerdo, sino que a mí no que yo no me siento cómodo haciéndolas, pero no, tú lo llevas Claro, muy bien. pero que a nivel de teoría, por eso también digo, estos son consejos que luego vayan diciendo, porque si nosotros nos aconsejáramos mutuamente Ya. para hacer los shows, pues sería no aburrido. funcionaría a lo mejor. Entonces, bueno, decimos cosas y dos serían distintas y ellos en su cabeza ya que se vayan juntando. Y por último, es verdad, no había caído tampoco en lo de la pérdida de efecto mágico con el teatro y que por eso hay tantos shows tan malos de magia teatralizada que suele ser para niños. Porque ya en cosas para niños la gente piensa Ya. que ahí vale cualquier cosa y se hacen cosas ñoñas y se hacen cosas terribles que yo pensé que había que hacer hasta que empecé a hacer shows con niños y me di cuenta que tú les puedes tratar como si fueran personas que no tienen ninguna deficiencia, quiero decir, no. A cualquier edad, de hecho, es que no, bueno. Pero esto genera los juegos de magia con el delight, en los que hay una luz que se ilumina en el dedo y se espera que eso genere una sensación mágica más allá de una persona que ha cogido una bombilla y se la está pasando de mano a mano. Entonces, sí, ahí Yo estoy de recuerdo, acuerdo. a ver, también es verdad que hay que matizar ahí entre niños y niños, ¿no? Es verdad que niños hasta 4 años es que no hay necesidad de engañarle, porque es que le da igual, básicamente, no te va a Sí, buscar eso. sí, o sea, Pero es verdad que engañar cuando ahí sean da lo un mismo. pelín más mayores, efectivamente, en plan ese, yo diría que yo diría que a partir de 4 años, si son muy espabilados, a lo mejor un pelín antes, pero que a partir de esa edad ya sí que pueden entender la magia y pueden entender la imposibilidad, ¿no? Entonces ahí ya sí tiene sentido que el efecto, que el método sea un poquito más elaborado, ¿no? Y en concreto el de los de la yo me acuerdo, pero es verdad que estábamos ya en el instituto, pero antes de empezar a hacer magia, estaría empezando en el instituto, con un colega que me lo contaba en plan que lo había visto y su explicación era directamente el método. O sea, en ningún momento me contó el efecto. Me contó, he visto un señor que tenía unas bombillas en los dedos y que apagaba uno, encendía la otra, entonces daba la sensación de que tal. En plan, yo lo conocí y en ningún momento, luego ya mucho después lo descubrí y dije, esto debería ser lo que se refería a este hombre. Pero desde el minuto uno la explicación fue el método directamente. Sí, o sea, que hay forma de utilizarlo, pero es eso, ¿eh? A mí no me seguro que hay una forma de utilizar los delight que esté bien, pero desde luego son una buena marca de persona que ha querido hacer un show con magia y teatral y a lo mejor no ha hecho muchos shows ni con magia ni teatrales y le queda eso. Pero vamos a pasar ahora ya a opiniones para construir shows generales, cosas que tenía aquí apuntadas. Para empezar, a la hora de cómo estructurar un show, o si alguien me preguntara o así, yo diría primero que depende mucho del objetivo. O sea, yo hay gente aquí, bueno, me acuerdo, Miguel, supongo que no me importará, que me diga, iba a hacer un show para su empresa hace tiempo. Me dijo, un opening y tal, ¿y qué hago? Pues es de los primeros, algo que te salga fácil y que quede medio bien, porque tiene mucho más sentido en las primeras sacar un 6 que intentar ir a sacar un 9 y suspender, porque es que suspender es terrible. Quiero decir, es que si se ve, si estás muy nervioso, si tal, pues es terrible. Es que un 6 ahí está bien, un 6, un 7 está bien, un efecto. Me acuerdo además, yo la primera vez que hice el show del mago tramposo, que no sé si se llamaría así todavía, la primera vez de todas empezaba con un... Bueno, sigo empezando ahora con eso, pero ahora estoy bastante más familiarizado y luego más seguro. Empezaba con una carta al número, creo, en mnemónica. Y justo estaba cambiando la de Tamariza a la de Buddy. Entonces me bailaban un poco.
Y recuerdo que, nada, me la liaron, me empecé a poner nervioso, el primero me falló y ya me entré en barrena, fallé prácticamente todo el número, o sea, el 80% del show entero me salió mal. Y desde ese momento yo dije, mira, los 2, 3 primeros tienen que ser que te hagan a ti estar seguro, porque muchas veces vas a salir seguro, pero hay otras veces que no. Y hay otras veces que vas a necesitar tú primero un poquito de feeling ahí con el público hasta que tú ya estás cómodo, hasta que las cosas han entrado, porque o bien has empezado tarde o bien ha pasado lo que sea. Y el público no está todo a tu favor que lo podría estar. Entonces ahí tener 2, 3 cosillas donde tú estés cómodo, luego yo creo que al final se agradece mucho. Sí, o sea, a mí me parece que en general eso funciona. O sea, mi idea aquí era ten claro el objetivo. No, yo es que lo que quiero es, voy a un open y voy a probar material. Vale, pues entonces, chico, no. Porque ese problema también lo hay en los opens. Sobre todo en los de comedia, porque hay más, pero gente que dices, chicos, es que pruebas 7 minutos y tienes tus 3 primeros son los que presentan tus cosas profesionales y tus 2 últimos también. Pues que estás probando 2 minutos. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? O sea, ten claro tu objetivo con este show. Y si es, bueno, pues hacer una magia que esté bien tal, pues sí, pues entonces empieza yendo a lo seguro y ve construyendo desde allí. No intentes hacer un número con música de Ludovico en el que las cartas se vuelven blancas porque a nadie le importa, no lo van a ver por altura, o sea, no está verticalizado, es que no es un buen número para eso. A lo mejor para otras cosas sí, pero para eso, desde luego no. Entonces, ya que hay diferencia, por ejemplo, a nivel de puesta en escena, no es lo mismo un show para una sala con luces, con espacio para guardar la escenografía, cosas que te permitan. No, yo tengo una escenografía súper cuidada, trucada, a lo mejor si quiero, pero la puedo dejar aquí, puedo tener un set de luces que funcione, momentos en los que la luz viene aquí y me recalca el efecto. Así, si es un teatro itinerante, si es un show que hace itinerante. Y si es un show que hace itinerante, también es muy distinto hacerlo para ayuntamientos que tengan un despliegue técnico, que de hecho, sin duda. para casas o para ayuntamientos que no tengan un despliegue técnico. O sea, es que aquí hay unas diferencias ya de presupuestos y de circuitos en el que los centros culturales son sitios que teóricamente son teatros de ayuntamiento, pero los despliegues técnicos que tienen son muy similares al del salón de una casa. Si entras de repente en la red de teatros de la Comunidad de Madrid, pues estás yendo a sitios públicos que son teatros, pero es otra cosa. Entonces, a lo mejor puedes llevar otras cosas diferentes. Entonces, construye tu show también en función a lo que puedas hacer. Sí, yo creo que eso te coloca, la vida te coloca ahí un poco en su sitio. Yo creo que si para ese tipo de shows, ¿no? Si para, por ejemplo, para comuniones que vienen ahora, tú llevas un show que no es óptimo, yo creo que a base, o bien dejas de hacer ese show, o bien vas a buscar otros sitios para hacerlo. Yo creo que ahí, en plan, el peaje que pagas es, pues bueno, pues las 10, 20 primeras veces, pero eventualmente se va a optimizar el solito. Claro, pero aquí el problema es, para mí, que la magia tiende a esa optimización. Y eso es lo que también impide que luego cuando vas a teatro o así, cuando hablas con técnicos, esto hablamos también un poco en el tema profesional, pero claro que cuando esos saltan a teatro, la gente va con lo mismo. Y por eso yo, cuando hemos hablado algunas veces, los mejores shows que has visto son todos de circo. Porque claro, porque los shows de circo tienen un despliegue, el sistema, la producción es mucho más confusa y es mucho más difícil de entrar y son muchos años de... Pero una vez que entras, pues claro, te ves unos shows de repente de circo que dices, wow, ha hecho una residencia de 3 años en no sé dónde, tal, y viene aquí lo que me ha montado. Y hay shows de magia que te los ves en un festival de magia y es un señor con una maletita haciendo sus cosas. Sí, sin duda. Y de hecho pierde, o sea, a lo mejor eso en un pub o en el salón de mi casa me resulta increíble, pero en un teatro es que también te juega a la contra. Quiero decir, cambia el lenguaje. Tienes que adaptarte, yo creo, al lenguaje escénico que te pide cada uno de los sitios. Pero para el 95% de gente que está escuchando esto, ve con producción. Empieza a hacer cosas con poquita... O sea, pero bueno, yo creo que luego también optimiza en el otro sentido, ¿eh? Es verdad que, claro, que para una cosa puntual, y si lo que quieres es diseñar el show, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que a base de hacerlo tú te vas a ir dando cuenta. Sí. Pero si lo que quieres es diseñar el show, esto no aplica. Pero yo creo que también optimiza en el otro sentido, que si tú estás haciendo muchos teatros grandes
y en los 10 primeros estás haciendo el material de las comuniones, yo creo que tú mismo te das cuenta, o por lo menos a mí me ha pasado en sala, ¿no? Que yo ahora apenas hago particulares, antes hacía muchas, y ahora prácticamente todo lo que hago es sala. Y ahí también te das cuenta y va cambiando el material que haces, ¿no? Y dices, pues como tienes otras opciones, intentas aprovechar esas otras opciones. Entonces yo creo que optimiza para todos lados, pero es verdad que eso sería a base de repetición. Y aquí lo que estábamos hablando era de cómo montar un... Claro, bueno, es que siento que es difícil a base de repetición entre datos grandes, porque cada vez te estás jugando más. O sea, siento que tú puedes hacer 10 comuniones malas al año y hay tantas Ya, comuniones claro, sí. que te van a... Si consigues un teatro grande y la cagas las 10 primeras veces, dudo que vayas a tener una O sea, onceava vez, bueno, tampoco es que la decimoprimera. cagues, ¿no? Sí, pero bueno, si sí, eso sí, no sí. está como en el punto. Pero esto es otra conversación, vamos a ceñirnos al guión. A nivel de dramaturgia, apunta, por ejemplo, no es lo mismo un show infantil de 0 a 3 que de 3 No a es lo mismo. 5. Yo creo que distingo 0 a 3, que yo no hago. 3 a 5, que es meramente infantil. Y cuando dices que es verdad que el efecto mágico no importa muchísimo, importa mucho más el camino que tal. Y luego ya 5 a 10 y luego familiares y Sí, o así. sea, yo diferenciaría por curso, porque yo al final eso ya no tanto, pero antes hacía muchos coles. Ahora sigo haciendo, pero ya no tantísimos. Y en realidad es que está muy bien, está muy bien separar las edades, la verdad. O sea, yo creo que Teniendo en cuenta que las infantil... separan año a año, también, Bueno, también es cierto. fácil. Debo decir que también hace unas. No, Sí, pasa no que se pillan los dedos. la granularidad es difícil que fuese más pequeña, ¿no? Es verdad que infantil, por ejemplo, 3 años sí que son diminutos, pero 4 o 5 años son bastante homogéneos dentro de lo que cabe. En plan, primero y segundo, porque ya no digo tanto de año a año, sino que primer ciclo, que es primero y segundo de primaria, es bastante homogéneo. Que esos son 6-7. Para los que no Efectivamente. viváis en colegio, como yo prácticamente hago ahora, eso es 6-7. Tercero, cuarto es el segundo ciclo y quinto, sexto es el tercer ciclo, ¿no? Que a partir de quinto ya son adultos. Ahí se no les digo trata los como años porque confío en su capacidad de suma. Pero ¿Y tú cuánto diferencias? Pero ¿y tú qué diferencias por ciclo? yo ¿Tú diferencio, dirías que tercero, o sea, cuarto? para mí, Hombre, sí, infantil cuando haces es distinto que quinto, es sexto. diferente, primero y segundo es diferente. Tercero y cuarto están más a caballo, tercero y cuarto según el colegio, según el niño, claro, según el colegio, porque si te vienen a un espectáculo donde están con los padres están un poco más cohibidos y tal, entonces no ves realmente a lo que te están reaccionando bien y no ves realmente en qué grado de desarrollo andan. Pero tercero y cuarto, según el cole, yo sí que tiraba más, era un poco a caballo, era 50-50, lo iba haciendo sobre la marcha además, no era algo que llevase de antes, entre el de show de niños chiquititos o el show de mayores. Y a partir de quinto yo ya les hago el de mayores. O sea, ya sería lo mismo para el de quinto, que a lo mejor no meto tantas cartas, pero en cuanto a efecto y tal es lo mismo Sí, que... yo creo que a partir de 9, 10 ya se puede hacer familiar tranquilamente. El Sí. problema es que si luego no lo estás haciendo en colegios y haces eventos particulares, pues claro, aquí te llega ya. Todo junto. Tengo 3 niños de 2, uno de 7, 2 de 15. Están los primos. Sí, efectivamente. Pero bueno, ahí la dramaturgia cambia. Una vez más estamos hablando ahora a nivel de objetivos de cómo lo quieras hacer. También es distinto para mí que el público, bueno, para mí y para todos, esto se ha dicho mucho, que no es lo mismo el público que ha pagado una entrada para verte y ya cuentas con un interés previo que los que pasan simplemente. Si estás en calle, en un centro comercial, gente que está pasando y les pillas de paso, que los que van a un centro cultural que es gratuito y abono teatro ahí empieza a estar, es prácticamente centro cultural gratuito. Yo dependiendo pero he utilizado líneas parecidas. De cómo se llama el show barato de domingo. Funciona, cambia barato por gratis, pero le funciona igual. O sea, el reconocimiento de parte del público, es verdad, no sé quién eres, no espero prácticamente nada de ti, más que me entretengas un poquito este rato muerto por gratis o por una cerveza. Es muy similar. Yo lo he vivido similar. Ahora, bueno, teatro he hecho algo muy poquito. Hubo un tiempo que sí que en algunas salas hacía más. Pero es un público muy similar para mí. Y luego supongo que aquí yo no he hecho, pero se habla mucho, fiestas de empresa, tal, que es lo mismo. Es gente que tampoco espera nada de ti. Y a los que en ocasiones ya les están molestando
Porque ya ni han elegido ir ellos. Ya. Es como los de colegio, pero los de colegio, para que seas peor que clase de matemáticas, lo tienes difícil, y con los otros compites con una barra libre y la posibilidad de hacer un movimiento embarazoso con la de recursos humanos que vayan a arrepentirse el resto de su trabajo. Así que, bueno, eso pide dramaturgias diferentes y pide cosas diferentes. De hecho, el propio Nick, que es el que comentábamos al principio de shows, dice que eso él hace eventos de empresas así y que no está hablando de eventos de empresas. Ya. Que él está hablando de que te vengan a ver a la sala, preferentemente con un precio elevado. Sí, es que yo creo que el show tal cual lo define él, yo creo que solo tiene sentido en una sala. Porque eso creo que esto, o por lo menos yo se lo escuché a Gea, que decía que la gente tiene muy claro qué es lo que hace un mago. Y hace magia y comedia. Comedia, vamos a entrecomillarlo mucho, ¿no? Pero te hace reír y se supone que te asombra. Y eso es lo que hace un mago. Entonces, si te quieres salir de eso, pues es difícil. Y a no ser que el entorno esté muy a favor, yo creo que es más difícil hacerlo, Sí. ¿no? Si por lo menos estás en una sala donde puedes tener control de la música, de las luces, de lo tal. Bueno, y donde la gente haya ido, es que también quien se donde la gente haya ido desplace también, sí. hace mucho. Si te desplazas tú o se desplaza el público, las Sí, dinámicas de sí. poder son diferentes. Sí. De hecho, eso se nota incluso en coles, cuando vas rotando tú de clases y cuando van rotando ellos a tu clase. No sé si tú llegaste a O sea, verlo. he hecho ambos, pero no había llegado a hilar eso, Pues la verdad. sí, cuando entras tú a su clase, ellos ya están ahí, ha ido otro, tal. Bueno, vamos a ver quién viene ahora, pero yo estoy aquí en mi sitio, con mis amigos, con tal. Y cuando van entrando ellos, Ya. ay, ¿dónde nos sentamos, tal? Ya es una dinámica diferente y ya te permite, yo creo, un poquillo de juego. O sea, mi sensación Puede ser. para esto es que necesitas ganarte un poco al público, ganar su respeto, ganar para poder irle dando Sí, para contarle cosas. tus historias. O sea, al final, yo creo que es eso, que el mago lo que tiene que hacerte es hacer flipar y entretenerte y hacerte reír. Entonces, todo lo que te salgas de eso va contra el público, es tu movida. O sea, el público lo que quiere es magia y risas. Todo lo que vaya contra eso es tu movida. Entonces, para que les puedas contar tu movida, les tendrás que haber ganado por algún lado antes. Sí, eso lo comentaba en el show a dúo que vimos, que en un show de unos compañeros, que el inicio, o sea, yo sé un problema también de los inicios lentos, que luego hablaremos un poquito más de eso, pero que la idea es que tú les des cosas al público antes de pedírselas. Entonces tú en un inicio lento tú les estás pidiendo cosas. Y no, ellos quieren ver cosas, no saben muy bien qué quieren, pero efectivamente, pues un gas que funcione muy bien de inicio, un efecto, algo que ellos sientan como, vale, ya me ha dado cositas para ver. Vale, a nivel de producción y presupuesto, más allá incluso de lo que decíamos del circuito donde te muevas, es cuántas veces quieres hacer ese show. Es un show que tú quieres hacer una vez para grabarlo, para moverlo a sitios, es un show. Había unos compañeros que hicieron un espectáculo donde tenían, entre otras cosas, gambas. ¿Gambas? Gambas. No sé si hacían malabares con gambas o qué, pero... ¿Vivas o no tan Ya vivas? no tan vivas. Vale. Creo que cocidas, de hecho. Pero era sí. como producción, jugaban con comida, tal, y había muchas cosas. Yo llevo queriendo hacer un show con comida y cosas así años y años y años. Pero claro, en producción es que o utilizas cosas de plástico o solo en producción es que se te va. Es que los Gandini son una compañía buenísima de circo que tiene un show con manzanas y Luke Burrage, que es otro malabarista, decía que es que solo la producción de eso ya es una locura, porque es que las manzanas se ponen malas. Tú vas a un sitio y necesitas comprar 100 manzanas. ¿Pero qué hacían con 100 manzanas? Malabares con manzanas. Pero Es con una 100. metáfora del pecado original. Son varios en escena. Es muy bueno. El show se llama Smash y muy recomendable. Si lo podéis ver seguramente en vídeo. No sé si lo siguen haciendo. Pero es otro tipo de show. O sea, es un show con una producción que decide. Y de hecho aquí pensé en ti como ejemplo de el show que hiciste el año pasado y sacaste en la newsletter del show de comuniones súper fácil, en comparación con me construyo una mesa sin trucajes, ¿eh? No es que la mesa tenga flaps o tal, no, me voy a hacer una mesa para hacer una rutina para concursos de 8 minutos
para que esté a la altura que a mí me venga bien. Sí, básicamente. Y luego la voy a meter en coches, que no es fácil, ¿eh? Transportar esa mesa. Entonces, bueno, dependiendo de para qué quieras y lo que busques con el número, pues eso, si es uno que vas a hacer una vez para grabar y ver si te llaman de sitios y te pagan mucho, bueno, pues puedes permitirte a lo mejor más cosas, que ese es uno que vayas a hacer 127 veces. Sí, sí, eso sin duda. O sea, yo creo que eso, lo que decía antes, eso al final si lo repites mucho que se te va a optimizar solo. Pero desde luego tienes que pensar cuán cómodo va a ser el show, ¿no? Porque no es lo mismo. Sí, o sea, eso. Sí, no es lo mismo hacer una vez que hacerlo 10 veces. Es que resetear 10 veces un minuto es criminal. Es criminal. Bueno, además tú eso lo llevas fatal. Recordemos que en el Yo número, resetearlo llevo fatal, en el sí, número sí. que hacíamos a Lugo para una operación, para una aparición de monedas, yo tenía un reseteo que la verdad es que era bastante infernal, pero yo me hacía cara ensayo y a ti te tocó hacerlo una vez y dijiste, bueno, este método hay que cambiarlo. Pero como a los 15 segundos, ¿eh? Estaba así, dijiste, no, esto no aguanta. Sí, pero de todas formas, es que sabía yo que me ibas a sacar eso. Sí, pero estaba pensando, eso no fue solo porque me dé pereza resetearlo, que también, sino porque durante el proceso, mi proceso mental fue en plan, no puede ser, en plan, no puedes ensayar al ritmo suficiente esto si cada reseteo son 3 minutos y luego la técnica son 10 segundos. En plan, el ritmo, el porcentaje de tiempo que vas a estar ensayando no es válido. O sea, a lo mejor el método es bueno, pero es que no puedes ensayar al ritmo suficiente. Entonces, para poder perfeccionar esa técnica, necesitas forzosamente otra preparación. Porque no es viable, porque no lo puedes ensayar, porque no se puede. O sea, porque es que al final eran eso, es que a lo mejor la técnica que eran 15 segundos, 10 segundos, era muy poquito, y el reseteo eran fácil 4 minutos. Algo Era muy así. largo, ese reseteo era infernal. Es que, claro, si te lo llevas a lo mejor si te lo llevas a números grandes, a lo mejor es un día de reseteo para 1 hora de ensayo. Entonces, Sí, claro, no, no es viable. matemáticamente parece mucho más tu pensamiento. Un actor de ingeniería brillante que la simple pereza. Pero desde luego también me da mucha pereza. No sé si el proceso, no sé si el proceso fue así o lo pensaste después, pero queda muy bien como argumento. Debo decir que es muy bueno. Vale, otra cosa que quería abrir, otro melón que quería abrir yo, es el cambio entre la narrativa y la dramaturgia. Y es difícil, porque la dramaturgia es una cosa muy difícil de definir, porque tiene muchas definiciones. Pero para mí, la dramaturgia es que un show tenga una estructura interna, pensada, que tenga un hilo conductor, que tenga sus tensiones, pues como... al final es una estructura, ¿no? La dramaturgia es una estructura dramática. Igual que existe la armonía musical y tiene sus estructuras, pues así. La narrativa es tu puta vida. Es la historia que tú quieres contar de tu abuelo, que no le importa a nadie. Y muchas veces se confunden ambos. La gente dice como, no, es que mi número tiene una dramaturgia. No, señor, no. Tu número tiene un cuento aquí metido, que a lo mejor como estructura dramática no se sostiene tampoco. O sea, Ya. entonces me parece, quería aprovechar también este momento para ver esa diferencia. A mí la dramaturgia me parece importante, que un show tenga una estructura, me parece importante, aunque creo que puede ser una estructura modular o cosas que luego veremos más, pero que tenga una estructura que esté pensado, el por qué va cada cosa, me parece importante. La narrativa me parece que puede estar bien, puede aportar, pero desde luego no es necesaria. Esto lo decía también Figueiredo en una entrevista que tenéis por ahí por Instagram, creo, de su escuela. Hay números con dramaturgia, o sea, con narrativa, que están muy bien, pero no tiene por qué, ni tiene por qué tener un personaje ultra definido como el de Jan Fritz, el de Baltas. Sí. Que no sé si ahí hay una narrativa, pero desde luego va más allá de una estructura dramática, ¿no? Sí que te cuenta algo, sí que yo creo que te cuenta una historia. Lo que pasa es que una historia, pues como te la puede contar un baile o te la puede contar esperando a Godot. O sea, te cuenta una historia sin un final. Te dice, mira, este señor tiene aquí sus issues y está. Sin embargo, sí que tiene una dramaturgia muy cerrada con el agua.
Que eso está muy bien, muy fino, ¿no? Tiene aquí el inicio y aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen, aparecen. ¿Cómo acabo esto, chicos? Es que son apariciones, desapariciones todo el rato. Bueno, pues lo acabo con que aparece el agua que ha desaparecido al inicio, que además produce una imagen final muy letal. Y que incluso pensándolo ahora, no sé si está, pero me ha venido, que recuerda un poco, siendo que él va un poco a esquizofrenia y así, recuerda un poco los tratamientos estos de manguerazos o así para tratar. O sea, el agua Eso sí era muy fino ya. o el menos irá muy fino, el agua, el clásico de echarte agua en la cara para dejar de Ya, sí, eso pensar. sí. O sea, sí que esa imagen, no, de estoy a mil cosas, pero de repente hay aquí. O si lo quieres poner narrativo, es el agua que purifica, como un bautizo espiritual. Pero esto ya depende de dónde quiera él vender el show, pues ya puede meterle las capitas que quiera el hombre. Sí, o sea, yo la verdad que ahí no puedo decir mucho porque la verdad que de dramaturgia y tal yo soy muy poquito. Yo ahí la verdad que tengo poco que decir. Pues vamos a ver tu opinión sobre la carga sentimental. La carga sentimental es una cosa que yo no le meto a mis shows y debería meter, porque funciona bien. La carga sentimental funciona bien y a nivel de todo, de dramaturgia y de tal, funciona bien y ayuda a que el público empatice contigo y a que se sienta más tal, y comercialmente eso ayuda a que diga, ¡guau, qué bien, qué bonito, le voy a contratar más! Yo no la meto. Tendría que ver cómo meterla tal, pero no la meto para que no quede maniqueo. Dicho eso, que funciona muy bien, ¡wow! La de veces que se hace mal, ¿eh? La carga sentimental. Bueno, y es que muchas veces yo la veo muy mal hecha y a la gente le gusta. Entonces pienso que también deben ser neurodivergencias que pueda tener yo que haga que es que a lo mejor tampoco estén en los mismos códigos que el resto del público. A lo mejor no estoy, a lo mejor soy sordo sentimentalmente. O sea, con carga sentimental, ¿estamos hablando a cualquier sentimiento o a dar lástima en concreto? No lástima, pero sí que o sea, ese momento. De hecho, tú lo tienes un poco en la despedida de tu show. Bueno, Siempre venga, me he sí, querido dedicar a esto y ahora lo consigo gracias a vosotros. Dicho así, la verdad que pero era verde, que está bien. Pero bueno, ese punto de os agradezco de corazón y especificado. O sea, yo creo que en mi show se ve que me lo paso muy bien y que me lo paso muy bien también con la gente que sale, que disfruto de mi trabajo con ellos y así, pero desde luego en ningún punto cuento, bueno, me alegro a dedicarme a esto, porque tal. Mientras que hay gente que lo cuenta al final y hay gente que todo su número es eso. Que me parece que eso es que si no te conozco no me importa, quiero decir, o sea, al final o a mitad de un show que llevo 30 minutos, 40 minutos contigo, hemos desarrollado una relación en la que a lo mejor me puede importar. Si te sientas aquí con una baraja de cartas, es que me dan igual tus sentimientos. Es que no me importa ni que te hicieran bullying, chico. Es que no me importa. Es que, bueno, me importa si a mí también me hacían bullying y digo como, ay, mírale, como yo. Uy, fíjate, pobrecillo, podemos remontar en el futuro. Pero si no empatizo con nada mío, tú como figura me das igual porque no te conozco. Y, o sea, yo ahí diría, claro, yo la verdad que ni estaba pensando que lo mío pudiese ser por ese palo. Yo ahí lo meto en realidad para agradecerle al público muy sinceramente que ha venido, no es por... O sea, bueno, pero es una carga sentimental correcta, o sea, y funciona bien. Sí, en pero el lo tuyo decía funciona porque bien. quería separar eso de lo que yo veo que la inmensa mayoría de magos que quieren meter carga sentimental hacen, que es... O sea, yo he llegado a escuchar gente decir, no, es que yo quiero que lloren en mi número. Y es en plan, ¿pero por qué? O sea, me da la sensación de que lo único que tienes es un reto tuyo que ya salvando, o sea, ya metiéndome donde no me llaman y diciendo cosas que no procederían. Pero a mí me da la sensación de que al no tener herramientas para gestionar otras emociones más allá del asombro, porque la magia, la única herramienta que aprendemos es hacer el asombro, al no tener herramientas para eso, tu reto personal es hacer otra movida diferente. Es en plan, claro, yo asombrar sé, y ya está, te pillas un libro, chico, y ya está, y tienes unas bombas. Ahora, ¿cómo hacer que la gente llore? Pues eso no lo sé. Entonces mi reto personal es eso, entonces quiero hacer que la gente llore. Pero me da la sensación de que es muy vacío, que es en plan, bueno, es simplemente por un reto que no hay necesidad de contar ninguna historia, ¿no? Bueno, no sé si el único, pero desde luego, el show de magia que para mí es referente en eso es el de Paco Agrado. El de Paco Agrado, el del último domingo de marzo.
El de Paco Agrado cuenta una historia, pero creo que ahí tiene un sentido. Bueno, claro, y él tuvo dirección y tal, él tuvo recursos que normalmente los magos no utilizamos, ¿no? Él cuenta una historia que tiene mucho sentido, ¿no? Que puede ser una historia triste, pero además él no se recrea en la tristeza, él no busca que llores, él busca contarte su historia. Y pues esa historia tiene partes que están más divertidas y tiene partes que están más tristes, pero no busca hacerte llorar, busca contar la historia. Entonces, claro, si como mago tú tienes la necesidad de yo quiero contar esta historia, me parece maravilloso que le metas la carga dramática la carga sentimental que tú consideres y con la que tú estés cómodo, ¿no? Y que tú creas que la historia merece. Pero si el objetivo es meter ese sentimiento por el solo hecho de meterlo, me parece muy vacío, ¿no? Me parece muy... Pues qué necesidad hay, ¿no? ¿Para qué? Sí, o sea, yo viéndolo así lo asemejo también a la comedia. Es como, bueno, que la gente se puede reír y eso puede no ser gracioso. La gente puede llorar y eso puede no llegar tampoco. A lo mejor, o sea, que a todas las emociones o sensaciones o así, sí, hay muchos caminos, yo creo, por los que llegar. Y bueno, igual que existe la risa fácil, pues existe el llanto fácil. Y se ha utilizado toda la vida en melodramas y así. Entonces creo que sí, cuanto más puedas ir cuidando eso, mejor. Pues habla otro tema visto. Ya, una pausa dramática aquí. Venga, seguimos. Vale, vamos con consejos clásicos de estructuras. El primero, yo creo que se lo he oído a Tamariz, pero no sé si, bueno, supongo que vendrá de... O sea, porque es una idea muy lógica. Que es el del inicio, el de presentarte con que tu primer efecto de magia sea rápido y al pie, ¿no? Y sorprendente. Para que lleguen y digan, ¿qué no es este? ¡Ah, hace magia! ¿Vas a decir algo más? El resto del podcast, yo ya. Yo eso durante mucho tiempo lo he seguido muy a rajatabla. A día de hoy lo sigo teniendo en cuenta, pero yo lo sigo teniendo en cuenta. No digo que lo siga siguiendo, lo sigo considerando. Pero yo a día de hoy eso lo he cambiado bastante, ¿no? También es verdad que, bueno, que yo me muevo en otros círculos. O sea, yo creo que también Tamariz, aunque sea una eminencia, el ecosistema en el que actuaba es diferente del que tenemos a día de hoy. Por lo menos hay circuitos diferentes que en su momento yo creo que no estaban, ¿no? Entonces, yo creo que él en su momento y esa generación en su momento sí necesitaba algo rápido que te identifique como mago, que llame la atención de la gente, tal. A mí ahora me funciona bastante mejor y opto más por que el primero tenga unas condiciones muy buenas. También es verdad que, claro, que yo actúo mucho en sala, entonces sería raro que alguien me deje de prestar atención en los 3 primeros minutos, porque es que va a estar ahí una hora, le guste o no, porque la ha apagado y no puede salir, porque están las puertas cerradas. Muy cerrada, ¿eh? Si alguna vez vais a su sala, pero vamos, pero es normal, pero tendría que levantar a la gente, tal. Es raro que vaya a salir, entonces probablemente me preste atención. Entonces, en ese entorno, yo he visto que funciona bastante mejor. Es verdad que también intento hacer apariciones, tal, pero lo que busco sobre todo, priorizo las condiciones y la potencia del efecto bastante por encima de su inmediatez. Es decir, yo me puedo permitir fácilmente 2-3 minutos sin efecto, de recalcar condiciones, para luego meter una hostia muy fuerte. Y a mí me compensa eso, en los entornos en los que yo me muevo. claro, es que yo creo que al inicio de eso te presentas, eso es innegable. Luego con eso ya puedes ir jugando dependiendo de lo que quieras presentar. O sea, yo, por ejemplo, en los círculos bien duros y cuando quiero ahí Claro. funcionar, pues hay aparición la del pañuelo que llevo un par de años peleándome tal. Y de hecho esa, ahora hago una cosa que no sé si le vi antes o después de empezar a hacerla, pero bueno, hacía Henry Evans con una aparición que tiene chulísima de un pañuelo que desaparece de una mano y aparece en un vaso. Que dice, no, yo lo hago, salgo y lo hago. Y la mitad se lo pierden, pero es lo que quiero, porque quiero que digan como, ¡ay, mira lo que... ¡Ay, y que entonces presten ahí atención. Entonces yo ahora lo que intento también es, a veces, empezar con eso, cuando están los niños, están sentando, están llegando, que no, de repente, ¡pum! Parece esto, y ahora ya,
Te hago una presentación y te hago una doble entrada clásica para volver y hay aplausos, y ya de ahí veremos. Pero, por ejemplo, yo cuando trabajaba menos profesionalmente y me podía permitir más cosas, investigaciones y así, yo presentaba bastantes galas y festivales y cosas. Y era muy fan, la verdad, de entrar en silencio y no hacer de inicio. Pero claro, eso, por ejemplo, funciona bien si la gente te está prestando atención. Si hay hay un gag por decepción, por ejemplo, de Rum Clan, que tienen uno de sus shows, pero creo que ese de hecho está en YouTube. O lo tiene otros, pues lo tienen en finlandés, subtitulado en inglés. También los shows. Pero... Hay uno que es foco al centro, hay una máquina, se empieza a llenar de humo, chan, 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 y de repente aparece por la cortina diciendo, ¡fua! Hubiera molado, que estuviera ahí. Pero claro, ese tipo de cosas funciona también. Hombre, ahí lo recalca mucho, pero necesitas la atención para que funcione. O sea, a mí me gustaba mucho silencio, se abren los focos y no hay nadie. Y hay una persona que va muy despacio. Y eso genera una expectación, una tensión, te hace mucho más fácil luego que cualquier cosita que hagas te funcione como remate porque estás rompiendo la tensión y entonces es mucho más fácil generar comedia desde ahí o así. Pero si hay niños en una clase que están a sus cosas y tú entras en silencio, es que le da igual. Si es que no lo ven. No hay tensión, no hay nada, porque están a sus movidas. Están a sus chillidos. Claro. Y si es una particular, te la juegas bastante. Porque es una gente que ha pagado un buen dinero por alguien que han visto en vídeos, tal, ay, pues mírate sus premios, sus cosas, qué guay, pero no ha visto muchísimo. Y de repente tú empiezas a ir ahí en silencio, tal, y es como, señor, ¿qué pasa? ¿Qué he comprado? Yo quiero aquí mis cositas. Yo quiero aquí mis gambas. No me traigas una deconstrucción de... No, esto es un aire de manzanas. No. A mí dame la manzana entera que yo pago un dinero por toda la manzana, no solo por el aire. Así que bueno, creo que eso cambia dependiendo del contexto. Sí, esa sin duda donde vayas a actuar. O sea, y teniendo en cuenta eso, que les des algo al principio, es verdad que tú empiezas en tu show con condiciones, pero tú das muchas cosas al espectador. El espectador de repente ve que sale alguien con un nivel de energía alto, que sale tal, bueno, sí, muchas gracias, mira, te conoces, y entonces ya les empieza a meter en su cosa. Y es una persona que está muy interesada en una baraja de cartas. No acaban de saber por qué. O sea, mi sensación las 2 veces que he visto ese show es que dicen, no acabo de ver por qué es tan importante esta baraja, pero a él le importa mucho, así que le voy a prestar atención. O sea, hay un personaje ahí que, como cualquier personaje dramático, tiene un objetivo muy claro y entonces tú se lo compras. Dices, no sé a dónde va a ir esto, pero yo voy con él, yo voy con el loco de la baraja que me está preguntando cosas que en mi vida me había planteado yo que podría tener una carta, pero él está ahí muy centrado. Entonces, bueno, siento que eso también funciona porque eso presenta algo y bueno, va funcionando. Y claro, te establece como mago. Bueno, chicos, pues es que han venido a ver un mago. Han pagado por ver un mago y han visto. Y ahora mismo tienen un loco con una baraja de cartas. Se parece, por ahora parece que va en esa dirección. Sí, o sea, a ver, yo creo que. También yo creo que yo noté en su momento diferencias muy gordas cuando empecé a vestir de traje completo, no solo con americana, que fue además más o menos cuando me quedé calvo. Entonces yo creo que... Pero no por... O sea, no es un llamamiento contra los trajes. Entonces yo creo que no se trata igual. O sea, yo creo que ahí pasé muy claramente, ¿no? Porque, o sea, en realidad me quedé calvo bastante poco gradualmente porque empecé a raparme al poco. Entonces el cambio fue bastante drástico. Y claro, no es lo mismo tratar a un chaval que tratar a un señor calvo con barba y con traje. Es muy diferente. Entonces yo creo que en ese aspecto, porque incluso en coles y tal, la autoridad que tienes, yo creo que es mayor en un formato de cole, que bueno, que hemos hecho los dos, que es eso, que son varios artistas y van los artistas por las clases. Yo ahí aprendí varias cosas importantes, que era, por ejemplo, que yo recuerdo que en secundaria había chicas, artistas, actrices que iban
y las pobres volvían llorando porque los habían destrozado los chavales, porque claro, los chavales en secundaria son horribles, ¿no? Y había uno que medía 2 metros, que tenía una barba fácil, yo qué sé, una barba que le llegaría al pecho, vamos, sobradamente, tipo 2 metros así fuerte, y decían, no, oye, súper buenos los chicos. Y además, a la pobre que volvía llorando y él eran pareja. Entonces iban a los mismos y claro, a este tipo, claro, no le tosía nadie. O sea, tú ibas a su clase y estaban los niños, oye, chaval, como clavos. Pues claro, porque la presencia que tenía ese hombre, la autoridad, una voz así de más grave, profunda, tal, no sé qué. Claro, la autoridad era muy diferente, ¿no? Entonces no te prestan la misma atención según cómo te ven, ¿no? Y a mí muchas veces, muy a menudo, me preguntan los niños también, ¿eres rico? Y es en plan, chicos, ya me gustaría a mí. Pero es verdad que te ven con el Me he traje, no levantado sé qué, a tal, las 6 de la mañana para venir a tu colegio. pero te ven ahí y Sí, ya te sí. dan otra... Te dan otra atención, desde luego. Y Sí. también una cosa me hacían en secundaria, o sea, las chicas llegaban allí, las actrices, y se maquillaban, porque decían que ellas tenían comprobadas que sin maquillaje versus con maquillaje, la atención que les prestaban era mucho más alta cuando estaban maquilladas. Sí, o sea, yo creo que todo forma parte del personaje al final. Entonces el vestuario hace mucho. Yo ahí ni soy muy bueno con vestuarios porque de hecho me pasan las obras. Los actores, ay, ¿qué me voy a poner? Y yo qué sé qué te voy a poner, chico. Vamos a ver todo lo demás y luego ya veremos eso. O sea, y ahora me ayuda María, me ayuda mi pareja. En plan, ella es ilustradora y diseña personajes por trabajo. Y le digo, como, mira, cariño, ¿para qué les pondría? Pero aparte yo, por algún motivo, me gusta mucho el show informal. Una vez más, cada vez lo puedo hacer menos, pero porque la gente paga por ver. Pero sí que me gusta mucho ese juego, ¿no? De cómo puedo ir vestido. En un Open que montamos en la Latina, de hecho, el reel que tengo más viral del mundo, que por un motivo yo tengo un reel de 827.000 reproducciones, y soy yo con un pantalón muy de verano, pantalón corto, Sí, muy camisa hawaiano, de ¿no? manga Lo corta, muy recuerdo. hawaiano, que dicen como, va en bañador, tal. Y yo ahí probaba, vale, pues ¿cómo funciona esto según cómo vayas? Porque Que hacían lo de los imanes, ¿no? hacía malabares con cajas. Cero imanes. Pero, por ejemplo, en comedia sí que siento que se va mucho más informal, pero aún así, Ajá. si tú lees libros de comedia, dicen como, no, pues no tengas camisetas más graciosas que tú. Porque mucha gente, pues a lo mejor va con una camiseta graciosa, pero claro, no quieres que... Entonces, a todos los niveles, es verdad que afecta mucho el vestuario y Ajá. yo soy muy fan de irlo jugando ahí, en plan, bueno, ¿cómo puedo ir y cuánto cambia el cómo vaya? Ajá. Pero con una y otra sigo siendo una persona de 1,93 m. Entonces, claro, hay cosas que es que ya están en tu, Sí, personaje. Y al final es una presentación de inicio. Pero sí, claro, eso no lo tenía apuntado, pero claro, cambia mucho efectivamente el cómo te vean y a ti te ayuda mucho que digas, hombre, es que si se ha vestido así será por algo. Es que si lleva horma en el zapato, si lleva un pañuelo que no sé, que no es corbata, es como un pañuelo con un alfiler Es un de corbata. corbatín. Un corbatín, pero por Dios. Es que dice traje. No, Asco. traje, zapato con hormas, corbatín, Hombre, claro. ligueros desde los calcetines, quiero decir, traje de hace... A ti te ve Ernase y te dice, chico, actualízate un poco, has pasado de moda. Esto ya no se lleva. Y vale, otra estructura clásica que yo conozco hace un poco, pero tú conocías ya de antes, yo la leí en el de Manual de Supervivencia de Escenario, es la de Armando de Miguel, que en principio, que yo recuerde, se me hizo muy potente, luego un sucker gag, y además lo explica muy bien, que eso me gusta, en plan, inicio para que vean que eres un mago de verdad, tal. Pero estarán ahí y habrá alguno que quiera pillar y diga, ah, no, a lo mejor no he visto bien. Entonces metes el sucker y ahí juegas con ellos, pero luego, pues no, porque es un sucker gag, es, por si alguien no lo conoce, es un juego en el que parece que descubren el secreto, pero luego resulta que no. Y luego el tercero, la hostia más grande que tengas en tu repertorio.
Y creo que el final también grande. Yo me quedé con, no sé Sí, si había mucho más. básicamente es eso. Pero Y son luego esos lo demás tres. puedes hacer un poco lo que quieras. Y la filosofía es justo eso. O sea, él lo que dice es, vale, en el primero es en plan, bueno, vamos a ver qué hemos venido a ver, ¿no? Y les tienes que meter una buena hostia. De modo que la gente dirá, hostia, esta me la he comido, pero porque no estaba atento. Entonces en el segundo se van a poner atentos. Entonces el segundo les dejas que te pillen, en plan, entre comillas, ¿no? Porque es el saque. Pero luego se la vuelves a meter. De modo que digan, hostia, qué hijo puta, ¿no? Yo no puede ser que me la haya tal. El tercero que sea un ostión ya para terminar de desarmarlos, ¿no? Como si fuese esto una batalla, vaya, para que el tercero ya los hayas desarmado. Y la filosofía sería que después del tercero ya han sido 3 bombazos, ya te los has ganado. Entonces ya luego durante el resto del show puedes hacer cosas menos potentes, tal, porque bueno, ya en principio ya has demostrado, ¿no? Ya has ganado esa batalla. Sí, que supongo que también es una estructura similar un poco a ideas de Juan. No me atrevo a decir Claro, todo de bueno. Juan, pero bueno, al final es el inicio potente, luego te das pistas falsas, le vas cerrando puertas y ¡pum! Y el tercero ya para meterle por la vía mágica. Sí, o sea, bueno, Solo. al final Armando actuó mucho con Juan Claro. y trataba mucho con él, entonces claro, sí, sí. Solo que es el toro de la razón el que cede frente a, no sé cuál es el otro, el caballo de la ilusión o algo así, que es la forma de decirle, mete este hostia y le dejas y ya, como si fuera una batalla, los has aniquilado, solo que más poéticamente el toro de la razón sucumbe y cogen la vía hacia el arco iris mágico. Afirmativo, eso es lo que quería decir. Es correcto. Pero sí, yo eso sí lo intento seguir bastante. O sea, sí que intento desde luego que el primero, más allá de que sea inmediato, sí que sea muy, muy fuerte. Y a lo mejor no justo el tercero, porque a lo mejor justo no me encaja, pero sí intento que haya un par de hostias buenas al inicio del espectáculo. Pero Suckers tú no sueles meter, ¿no? Yo es que lo interpreto de una forma un poco más amplia. Por ejemplo, el del ladrillo, a mí sí me parece un poco bueno, eso saque. sí, no, eso sí, sí, sí. Tengo una aparición de ladrillos que si no soy mago es maravillosa. Sí, es de Andrew Main y está muy bien. El Free Fall, creo que O se sea, llama. yo he ido literalmente a gente en una piscina de tal. ¡Fua! ¡La aparición del ladrillo! O sea, el efecto cometa de ese juego es maravilloso, chicos. Está muy bien, es muy práctica. Y, Pero sí, es verdad, pero me si había hay olvidado. otros efectos, si hay otro número, por ejemplo, el mago tramposo, que ahí no tengo un sacker, pero sí busco igualmente que haya 2-3 efectos muy, muy potentes para que muy claro te establezcas ahí como super mago y luego ya puedes hacer otras movidas, ¿no? Pero que Sí, es o que te sea, los yo cambies creo que es una rápido. estructura que funciona bastante bien. O sea, incluso yo que tengo varias movidas, porque tengo el de los aros, por ejemplo, que se enlazan, el de malabares, los aros que se enlazan, no los aros clásicos. El thumb tie, el atado de Ajá. pulgares, el rondón de atado de pulgares, que es magia, pero no es magia semi-magia perversa, desde luego el efecto no está. Tengo el de ¿Pero qué suele hacer la... al principio? ¿O qué? No, que tengo esos juegos, pero de principio, en Ajá. principio meto 3 Claro. cositas que funcionen bien, pum, pum. O sea, que funcionen bien, no, que sean más sencillas. O sea, que te definan, para no dejar al público tal como, mira, pues este señor puede hacer magia. Luego ya hará otras cosas raras en su show, que ya sucederá magia, iremos viendo, pero desde luego esto puede hacer. Sí, de hecho hacía la aparición de la botella ahora de este zapato, que Ujú. funciona un poco. Incluso alguna vez he empezado con ese, lo que pasa es que, o sea, a ese le faltaba el primero, el efecto rápido. Ujú. Pero ahora la tengo en 3 fases y más o menos tiene el problema de que empieza sacando una espectacular escena, que es un poco... Ya, a mí me pasa a veces eso. pero bueno, que con niños, como quieren salir todos y eso es la batalla, pues ya te has sacado uno. Ya de empezar dices que hay que ayudar yo y ya está. Pero esa empieza con uno de Michael Amar, que es una aparición, bueno, de Michael Amar, es una aparición como si apareciera en la punta del pie. No sé por qué le funciona a la gente. O sea, siento Ya, que la yo vida nunca he interna entendido. es mucho más sencilla de seguir que la vida externa, pero es un mazazo que, bueno, pues yo ya Sí. renuncio a intentar entenderlo y todo el mundo alucina. Luego enseño el zapato vacío y tal, y hay un punto que no es un saque, pero sí que es suficientemente raro para mí de por qué está haciendo esto, por qué enseña tal. Luego aparece la carta en el zapato, que Ujú. esa es de McKean,
y luego aparece la botella en el zapato. Que esa estuve buscando muchas referencias y no encontré. Pero la hace bastante gente. Yo se la vi a Miguel, que fue el primero que dijimos, qué chulo, pero luego vi también a un mago de aquí. La sé. Figueroa no la hace. No. Hay de Alex, efectivamente, que lo hacía también en una rutina en la que le aparecen muchas cosas. I remember. Y habla de esas cosas. Vale, lo siguiente que tenía apuntado eran transiciones. Va a ser un podcast largo, pero hoy hemos venido muy pronto y tenemos tiempo para grabar. Que la gente se lo vaya dividiendo. Vale. En transiciones simplemente tenía apuntado la importancia de las transiciones más vital en show de calle y similar. Básicamente más vital en los shows en los que la peña se te puede ir. O sea, en las transiciones vas a perder la atención de la gente. Eso te puede hacer que el show sea peor, pero te sigan mirando o que se vaya. Yo como al empezar a hacer escenario hacía centros comerciales a saco y más batalleros, ahora de vez en cuando hago alguno, pero ya es distinta idea. Esos eran bien batalleros. Pues ahí fui aprendiendo a que las transiciones fueran bien finas, porque claro, entre una y otra se te van. Y en calle yo ya llegué con eso más o menos aprendido, pero sí, en calle los necesitas. De hecho, en calle se montan los juegos unos encima de otros. O sea, sacas los palos de diablo y vas a lanzar, pero entonces resuelves el que estabas anteriormente, pero ya la gente dice como, pero espera, que ahora viene el diablo, ¿por qué está? O en los clásicos, eso cuando hacía circo, pero bueno, lo de magia es súper clásico, doy los cubiletes al principio, entonces ya están repartidos los elementos, no se pueden ir. A mí eso siempre me parece un poco sucio, pero bueno, funciona al final y ya para el final tenerles allí. Y lo tenía aquí apuntado porque una idea que tenía era la diferencia entre un show cerrado y un show modular. Un show que vaya con módulos. Yo al principio pensaba que los shows tenían que ser shows cerrados. Porque, claro, todo show visto desde fuera es un show cerrado. O sea, es un show que tiene una serie de cosas. Pero luego, trabajando mucho en centros culturales, en cosas, centros comerciales también, en cosas muy batalleras, empecé a ver que mis cosas cambiaban porque tenía cosas dependiendo de si los niños eran más mayores, más pequeños o de cómo era el público. Y recuerdo en una gala que estuve con Paco comentárselo como, no, pues es que me pasa esto, tal. Y yo decía, no, pues muy bien, ¿no? Pues tener recursos para... Y yo, pues a lo mejor no es malo, es verdad. Entonces, yo creo que un show modular tiene la ventaja de ser mucho más adaptable, tiene la desventaja de que las transiciones están menos pensadas porque no está escrito como si dijéramos el show entero, o sea, no todo va fluyendo de una a otra. Con personaje siento que lo puedes solucionar. O sea, si tu personaje ya es suficientemente sólido y así, pues es un personaje que hace cosas, no va a ser tan bonito, pero bueno, todo va entrando en personaje que hace cosas y ya con las tablas lo vas solucionando. Sí, o sea, yo la verdad que las transiciones no es donde más brillo, desde luego, ni mucho menos, pero yo casi todos los espectáculos que tengo, en mayor o menor medida, son modulares. Pero yo con lo que trabajo es con bloques bastante gordos. En plan, yo a lo mejor en el familiar tengo el bloque de cartas que se va casi siempre, la verdad, porque funciona muy bien. Pero a lo mejor el bloque de cartas son fácil 30 minutos, ¿no? 30 minutos enseguido. No es que hagas 15, otra cosa, 15. No, 30 minutos Es un enseguida, bloque efectivamente. Que ese es para cuando los niños son más mayores, que es casi siempre, porque en cuanto tengas 2 o 3 niños mayores ya no puedes hacer el de pequeños. Y si no va el de niños. Entonces, sí que tengo una transición definida para ambos casos y según lo que tal, el momento del corte, no, la transición no sufre, ¿vale? Que luego la transición no será la más brillante del mundo, pero por lo menos está definida y la transición es y tiene sentido con el resto del espectáculo, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que puede ser modular y aún así puedes tener preparada la transición, ¿no? Sí, o sea, yo creo que una vez más haciéndolo muchas veces lo vas teniendo, pero también depende del nivel de módulo. Yo es que hay shows en los que a lo mejor los 3 primeros sé que funcionan y luego voy viendo.
porque de repente hay la bolsa, ¿tuviste el de la bolsa gag? El de la... No, ese no. No lo hice cuando hice en el show de niños sí, pequeños. Sí, el sí, sí, show. sí, sí. Ese lo tengo, por ejemplo, para niños pequeños y es que van muy bien, pero no depende solo de si hay niños pequeños, depende de cómo se comporten Ya. los niños pequeños. O sea, al final yo recuerdo que yendo a Covent Garden me pasé a ver shows y resulta que coincidí con Telmo Parole, que es un artista de circo muy guay, y que luego íbamos a coincidir en un cabaret. Entonces yo no le conocía antes, pero escribí en un grupo tal, y dijo, pues estoy aquí, vente a verlo tal. Y yo vi que metía un montón de cosas, un hueso gigante, cosas en el show que no pegaban nada. Y luego durante el show las iba usando todas, porque de repente le ladraba un perro, se le cruzaba tal. Espera, cogía el hueso gigante y lo metía ahí. O sea, tenía un montón de gags y cosas preparadas para lo que pudiera ir saliendo. Entonces es otra forma de... El show ahí suyo no es modular, simplemente tiene esas cosas que se pueden ir metiendo y eso en calle es muy típico. También lo hace aquí Javichi. Lo hace aquí Javichi, que tiene un control de coche teledirigido para cuando cruza un helicóptero, jugar a que lo controla él y tal. Y de hecho son gags clásicos que están en el libro. Pero yo de alguna forma voy teniendo como efectos viendo cómo va el público. Porque, por ejemplo, la rutina de doblado de metales funciona muy bien, pero necesita que el público tenga un mínimo de concentración. Porque es una rutina muy lenta. Entonces, si no está el público, pues a lo mejor esa no va. A lo mejor va la carta pañuelo, que tiene un inicio y un final, y el final es clarísimo. Y eso te entra en cualquier lado. Esa la estaba dejando de hacer, ahora la estoy volviendo para comuniones, y eso te entra en cualquier sitio. O incluso por ángulos. Yo ahora ha llegado el verano y se han ido las bolas de manipulación, pero yo trabajaba mucho con chaqueta y hacía la rutina de manipulación bastante en distintas cosas. Pero claro, ahí dependes de los ángulos y de cómo estén. Y los ángulos que ni siquiera son estables. Es que a lo mejor la gente se te mueve durante el show, o te llega gente nueva, o te llegan cosas tal. Entonces mi show sí que es muy... O sea, tiene normalmente un inicio que sí que se mantiene lo de Armando, un final que sí que ahora suele ser la carta en la cartera, porque como que recoge bien la idea de todo el show, ¿no? Le puedo hacer cosas muy guays, pero tampoco las quiero enseñar todo el rato. Ese es yo personaje que tengo ahora que funciona bien. Pero por el medio, pues voy viendo a ver qué le va mejor a esta gente. Entonces, a veces, de hecho, o sea, el público ahí influye el espectáculo y a veces lo puedes hacer más o menos claro, ¿no? Oye, ¿y os gustan los puzzles? Sí, no hay, pues mira, pues tengo aquí un puzzle para vosotros. Bueno, pues es una introducción a una esta de, bueno, os gustan si no, sobre eso reacciono. Y si os gustan entonces, bueno, pues os hago un puzzle que si no a lo mejor no os haría. Que eso puede ser falso o no. O sea, puedes tener aún así el show prehecho, pero que parezca que esa falsa interacción, o sea, que esa interacción lleva a una falsa improvisación. Y hasta aquí. Sí, entiendo que sí. O sea, me parece correcto, estoy de acuerdo con lo que has dicho. Vale, pues vamos a ir cerrando con sacar espectadores. El tema de sacar espectadores en principio se comenta mucho en sitios es que gasta mucho tiempo de show, dependiendo del tipo de sitio en lo que lo hagas, pero es verdad que si es un gran teatro porque tarda. Pero si es un restaurante, pues en lo que se levanta el tío, no sale, espérate, mueve la silla de aquí para allá, de tal. Ya. Es verdad que eso gasta mucho. Es verdad que la gente espera salir en un show de magia. Espera que saques gente. A veces te dicen, no, yo no quiero salir y no me saques y tal, pero esperan que tú vas a sacar gente. Eso es una cosa que pasa en un show de magia. Entonces, sin duda. es verdad que piden un tipo de interacción. Esto recuerdo que Figueiredo también suele decir que es como muy fácil lo de que salgan espectadores todo el rato y que él intenta evitarlo, desde luego intenta evitar el que baje uno para que suba otro.
Ajá, O sea, menos intercalar un juego sin espectador entre uno y otro. ajá. Creo que también depende de si son niños. Porque los niños es que quieren salir. Y lo que es peor, los padres quieren que les saques. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, un problema con niños es que si sale una cierta cantidad de... O sea, el cumpleañero, tal, si hay un homenajeado, tiene que salir. Y yo ya les dejo elegir prácticamente en cada juego. Si sale él o sale otro, y ya jugamos a esto y ya iremos viendo, chicos, que esté contento. Y juego también con la presión de las decisiones y con tenerla ahí un poco. Le digo, mira, pues esto es lo que se está haciendo mayor. Al principio te ha gustado, ¿verdad?, el poder, pero ahora sientes la presión, la responsabilidad de todo el mundo que te lo pide. Bueno, esta es la vida que te espera. Bueno, cada uno tiene el personaje que tiene. Pero si no, yo hay un punto en el que si salen más de... O sea, si voy a sacar a más del Ya. 60-70% de niños o así, a veces intento a lo mejor no sacar. O sacar siempre el mismo, o en colegios sacar a los profesores. Si eso lo voy a sacar. Porque los niños se van a enfadar si no salen. Pero se van a enfadar siempre los niños. Pero se van a enfadar si no salen, se van a enfadar, pero bueno. Pero como sean de los pocos que no salgan, Ya. ese Ya, enfado del ya. niño, y sobre todo si están los padres. Ese padre, ¿y por qué no has sacado a mi niño? Pues señora, porque llevo una hora. Eso, hay X juegos, salen X niños y a eso yo no le ha tocado. No, pero es que, entonces ahí creo que hay que tener cuidadito. Ya, no sé. Es que, chico, que aprendan que la vida es dura. O sea, yo entiendo que tienes razón, entiendo que se pueden enfadar, pero, chico, que es que la vida es esto, que no puede ser, no te puedes coger un berrinche y llevarte lo que quieres, ¿sabes? Ya, o sea, yo. A ver, yo ahora en concreto, además, hay muchas veces que, bueno, por algún motivo o algo, quiero que salgan unos niños de un grupo en concreto. Y, o de 2 grupos y tal, a lo mejor hay, yo qué sé, 10 grupos o 7 grupos, depende, ¿no? Entonces, también es, vale, ¿cómo sacas a esos niños sin que parezca esto que, en plan, que es que solo van a salir ellos de manera abusiva y tal, ¿no? Entonces, lo que intento es que interactuar, de algún modo puedan interactuar todos, incluso cuando hago coles también, que sea, no todos saliendo, pero que sí que todos toquen algo, que sí que todos hagan algo. Por ejemplo, en coles yo hacía la aparición de la moneda Jumbo y después me iba pasando por todas las filas para que toquetearan que la moneda era verdad, que no se doblaba, que tal, no sé qué, ¿no? Lo hacía razonablemente rápido, pero sí que me pasaba para que toqueteasen todos, ¿no? Y para mí eso ya daba eso... Bueno, claro, también es verdad es que si vas a sacar a toda la clase menos a uno, es que es verdad que eso sería muy duro. Es que es verdad que eso sería muy duro. Sí, no, si vas a sacar a todos O sea, menos a hombre, uno si es son muy todos duro. menos uno, pues ese, pues le sacas. Digo, no sé qué te haya mordido o algo. Sí, bueno, pero a Pero todos bueno, menos a 3. pero que hay porcentajes, sí, ya ahí empieza a ser. Sí, eso es duro, eso es duro. Y lo otro, por ejemplo, con la Jumbo, es una... O sea, simplemente, bueno, una decisión, porque es verdad que eso atenta, por muy rápido que pases. Eso atenta al ritmo de un show. Sí, pero este lo hacía, o sea, esto no lo haría en salas y tal, pero en clases, Sí, que los niños sí. son babuinos, en clases funcionaba muy bien. Sí, porque sí. además lo exigían ellos. En plan, tú se lo dabas a uno y era, no, es que yo quiero tal, no sé qué. Pero sí, desde luego sí. Sí, por eso, una vez más, es que eso no es objetivo. Es que si tú vas con un show muy bueno a una clase de colegio, es que a lo mejor no te funciona, porque es que lo que quieren no es eso. Es diferente. Quieren tocar y gritar. De hecho, claro, yo para eso funciona bien también el de la rutina de doblado de metales, la fase de la bolsa. Ajá. Que es una idea que yo le vi a Banachek en el DVD de World Greatest Metal Bending. Por si alguien la quiere hacer. Y esa funciona muy bien porque lo hacen todos. Todos se ponen aquí a doblarlo en sus mentes con sus poderes y luego entre todos. Y alguna vez sí que he visto que no daban los... Digo, bueno, vamos a doblar. Mira, esto lo puedo hacer yo, pero más difícil. Vamos a hacerlo. O sea, aunque no esté la primera fase porque no de tiempo, es como, bueno, pero todos sabéis aquí participar de alguna forma. Y luego hay una idea también de Michael Amar, que esa la tiene en la Live de 2014, en la Penguin Live, que funciona bien para salas como la tuya, porque son salas que no tienen una diferencia, no hay un escalón entre el escenario y el público, y es que la gente colabore desde el sitio. O sea, irse acercando, tal, y no sé si llega a sacar, creo que en algún momento saca alguien,
Pero, y tú, por ejemplo, lo haces mucho en el show, claro. Sí, No, sí, pues sí, doy paquetitos de cartas a todos estos. Y esa sala te permite que efectivamente es que es muy fácil que en 30, tal, es muy fácil que todos vayan haciendo. Problema también con los niños, pues si hay gente que empieza de nuevas con gran corazón y pocas tablas, te van a destrozar lo que les des. Sí. O sea, no hagas lo de repartir cartas a niños, porque esas cartas no te van a... O sea, bueno, que una sean cartas estará totalmente doblada. destruidas, Sí, efectivamente. o sea, una estará doblada, otras están empapadas de algo que esperas que sea sudor en el momento que no has mirado. O sea, yo doy los tenedores luego alguna vez a chequear tal y les digo, como, mira, pero no los dobléis Sí, porque sí, luego no nada, se va a notar cuando se doblen tal. Y bueno, pero ahí son un peligro las cuerdas, les quitan el cero bordes. O sea, cualquier cosa que se le des a un niño, dala por destruida. Bueno, a mí me han examinado, yo hacía una rutina con un cubilete, rutina de chop cap, yo creo, en el retiro alguna vez. Bueno, y me lo hizo alguno más que en el retiro, ¿no? Como mira que no hay nada tal. Y cogen y lo golpean en el suelo. Y yo, pero vamos a ver, pero ¿en qué mundo, chico? O sea, mira, yo de examinar cartas y me las han devuelto rotas. En plan, mira que no tiene nada, rota. En plan, pero, tío, o sea, que la has roto. O sea, ¿en qué momento? Las cuerdas, por supuesto, te vuelven hechas pelusas. O sea, sí, cualquier cosa que toque un niño es dala por destruida. Y acabamos, allá sí, con dos ideas un poco más, bueno, pues menos clásicas a lo mejor, o que yo no he visto tanto. Una son los efectos en cadena, que o sea, la idea sería ir aumentando el efecto, ya puede ser en imposibilidad o en tamaño simplemente o así, que atenta un poco con lo de no repetir un efecto, pero que yo creo que funciona. O sea, en mi caso yo tenía una rutina, yo hacía el roto y recompuesto en Japón, que se va con música, y va muy bien, muy buen, para hacer calladito, lo rompes y lo recompones y a todo el mundo le gusta. Pero aquí yo no hago prácticamente shows con música, normalmente es hablado. Y entonces hice una rutina que decía, bueno, y de gran final vamos a hacer la mujer rota y recompuesta, tal. ¿Alguien se ofrece? ¿No hay presupuesto? No sé, creo que no hacía de alguien se ofrece. Creo que era como, bueno, pues no había presupuesto, pero había presupuesto para esto y se acabó el periódico. Me decía, bueno, pero tampoco para el periódico entero, sino para esto. Y rompía la puntita, vamos, una tira de papel de allí. Y de ahí hacía la recomposición de papel, que creo que es la Oquito, la del Tarret. No sé de quién es, la Pues verdad. coges Sé la cuál tira, dices, pero bueno, tienes la tira de papel, simplemente yo la hacía improntum, que te dificulta un poco la recomposición, o sea, porque se recompone el mismo papel, pero bueno, a la que lo controles un poco lo puedes hacer bastante. Entonces tú la sacas, tal, rompes la tira y se recompone la tira. Y luego dices como, no, bueno, vamos a hacerlo con el periódico entero. Y entonces ya haces el periódico entero, lo rompes y lo recompones. Y al final estás repitiendo el efecto, pero creo que funciona para la gente, porque empiezas con un gag por decepción, generas una expectativa más baja y luego llegas a cumplirla. Y aparte, esa combinación funciona bien a nivel de vida interna y externa, porque si sabéis cómo funcionan los rotos y recompuestos, al recomponerse la tira, luego al periódico cuando se recompone le sigue faltando la misma tira. Y de hecho puedes chequear que sea la misma tira que ha roto. Así que me parece un detallito que a mí me ha gustado cuando lo hacía. No sé qué te parece esa Sí, idea. o sea, bueno, me parece bien. Esa en concreto que dices es que sería también un poco micro-macro, ¿no? Lo de... Sí. O sea, sí, es que eso Es veo que un puede combo casar de... muy bien. Sí, sí. sí, es que Sí, porque eso luego está no otro bien. tipo de repetición que luego me he dado cuenta, porque esta vez que vi hace tiempo, que es como un running gag, pues se parece más a un leitmotiv, que es lo que comenta también Olmedo, creo que en la conferencia de aquí, en la de Actors No Trucos lo dijo, que él tiene en amarillo con los Jokers, que es algo que se va repitiendo durante el espectáculo y así. En mi caso era con que a los magos nos gusta mucho partir por la mitad, venga quien quiere, tal, bla, bla, y entonces le sacaba y hacía el pañuelo que atraviesa el brazo. Y aquí hay una licencia que tú nunca me compraste, pero el show en principio funcionaba, que es que de ahí luego saltaba a las rotas y recompuestas. Entonces es verdad que el brazo es una penetración, no es un brazo roto y recompuesto. Pero yo cortaba por la mitad un brazo, tal, que estaba bien, y luego decía, no, porque no gusta mucho, y entonces sacaban una cuerda y cortaban y recomponía, y luego sacaban otra cuerda y cortaba y recomponía.
y luego acababa con una cuerda gigante que se cortaba y se recomponía. Entonces me parece que a nivel de vida externa funciona bien como gag recurrente y que no hay tanto problema de repetir el efecto porque, bueno, hay un interés, o sea, no es te adivino una carta aquí y ahora luego te adivino otra carta de otra forma y no hay una ligación entre ellas. Aquí es como, no, es que nos gusta mucho romper y romper partir por la mitad. Y aparte te permite un running gag. Y a nivel de vida interna, siento que está también bastante chulo porque te permite cambiar efectos. Claro, entonces te permite ir cancelando todas las distintas posibilidades hasta que llegues al final y entonces un método que podría ser flojo a lo mejor, que es muy bueno, pero podría ser flojo, como ya has cancelado las soluciones correctas de ese método con los métodos anteriores, siento que pues al final te queda un método bien fino. Puede ser, sí, o sea, yo no veo problema en realidad casi ninguno con repetir, siguiendo cierta norma, ¿no? Siempre que haya una progresión en esas repeticiones, o sea, siempre que haya interés, y es que al final, mientras le resulte interesante a la gente, mientras no sea aburrido, como si te haces el show entero de cordones que atraviesan los dedos, mientras sea interesante, Claro, sí, bueno, no era veo como mucho problema. cómo conseguir el interés en esos casos, ¿no? Pero sí, bueno, al final es simplemente, bueno, irlo utilizando como, o sea, si lo vas alternando más o menos, te sirve también como callback. O sea, sí que no tendría súper claro si, porque yo creo que ese show del que hablas no te lo he visto, ¿no? Del que hayas hecho el de No, yo creo que atravesar ese todo no el llega rato y hasta... recomponer. no. No sé hasta qué punto se cancela el método por el solo hecho de hacer una cosa. O sea, yo creo que la gente, pero esto ya sí que es una sensación 100%, y puede estar equivocado. Yo creo que la gente, si te ve hacer dos cosas seguidas, a no ser que se esté recalcando y que de algún modo haya alguna sutileza, alguna cosilla por ahí, yo creo que la gente es capaz de llegar a entender que lo que no has hecho antes lo has hecho después y que lo que no has hecho después lo has Sí, hecho pero tú en tu antes. propio show cancelas cosas que usas luego. Y me funciona muy, o sea, y creo que funciona bien. Yo cuando lo vi la otra vez, Claro, pero yo creo que dices lo de con las cartas, ahora con ¿a las cuál te cartas, refieres? Claro, pero ahí, por ejemplo, claro, pero eso digo que tiene que haber un algo más. Ahí, por ejemplo, intento todo lo posible que parezca que es la misma baraja. soy una que está pintada a mano, ¿Cuál? No, teóricamente, entonces no por los sé. alumnos de tu madre. Ah, pero entonces dices el de las adivinaciones de O cartas, sea, bueno, dices, las ¿o qué distintas. es? Tú tienes varios efectos de cartas en el show y utilizas métodos contrarios. En el primero cancelas un montón de métodos y luego los utilizas en los O otros. sea, bueno, puede ser, pero yo ahí mi objetivo no es que unos se cancelen a los otros. O sea, yo Ya. ahí meto la adivinación porque al final convierto la baraja de dibujos en una baraja normal. Pues cojones, algo tendré que hacer con ella, porque luego la voy a volver a convertir en de dibujos. Entonces es que si no hago algo en medio, es que ¿para qué lo he hecho? Entonces Ya. tengo que hacer algo y cae una adivinación. Pero no es esperando que se cancele con el método de antes, tal, que a lo mejor ocurre en la mente del espectador. Pero solo digo que no lo sé, a no ser que le metas esos sutilezas y tal, como por ejemplo sí que hay otros casos donde intento que una baraja que la he guardado parezca que es la misma. O sea, sí, o sea, yo creo que, claro, tienes que tener sutilezas, pero siento que si haces, o sea, de hecho, en rotas y recompuestas, si tú separas claramente Ya. unas cuerdas y en la segunda separas las cuerdas, pero no puede ser tan claramente, ayuda Sí. que en la primera hayan visto. O sea, si hay uno en el que tú tienes unas cuerdas sujetas de tal y les meten un tajo Sí. claramente, Sí. cuando tú luego hagas un tajo, por lo que sea, sujetando la cuerda en tu puño, porque te resulta más cómodo, porque, bueno, sale mejor para encontrar el centro, todos los magos saben que lo mejor es pasarlo por el cómodo, puño. la verdad que es cómodo. Pues siento que sí que puede, bueno, Sí, pues. no sé si tanto cancelar, pero bueno, mezclarse simplemente. O sea, que al menos cuando recuerden las Sí. estas, tienen referencias cuanto menos confusas. Como, oye, pero ya esta vez estaba. Sí, no, pero la cogió así. O sea, que el efecto cometa de unas te Sí, que puede se ir pueda sumar, ayudando ¿no? Con las otras. hacia las otras. Sí. Pero bueno. Coincido. Pues con esto terminamos.
otro día, porque tengo que quitar todo al espectador, pero no lo vamos a hacer hoy, por supuesto. Esto ya no estaba ni en plan hacerlo hoy. Así que tienes 30 segundos para acabar esto en 1 hora 30, que me parece muy bonito. Despide a nuestra Pues gente. nada, dicho lo cual, si te ha gustado este podcast, que seguro que sí, porque, o sea, si no te hubiese gustado no habrías llegado aquí, entonces forzosamente has llegado aquí es porque te ha gustado, ¿no? Pues si te ha gustado eso, te gustará más venir a las reuniones del maravilloso Círculo Mágico de Madrid, que, no, bueno, más allá de la broma, pues está muy bien, hombre. Tenemos aquí conferencias, tenemos aquí de todo, tenemos actividades, tenemos buenos magos y tenemos un montón de cosas más que no se me ocurren en los 5 segundos que me quedan, pero que es maravilloso, la verdad. No, Y conversaciones de este tipo. Hay conversaciones de este tipo sin que esté grabado. Venga. Adiós.